Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Manolo Pérez Fabra, Pepe Huisa, Rafael Garófano y Manolo Gómez de la Torre. Hemos hablado en el primer bloque sobre la remunicipalización de servicios en el ámbito de la bahía y ahora le vamos a plantear a nuestros invitados en clave gaditana el proceso de secesión iniciado por un grupo de fuerzas políticas en Cataluña tras los acuerdos adoptados por el Parlamento de Cataluña a iniciativa de los grupos de Junts pel Sí y la CUP. Digamos, por traer el asunto un poco a alguna clave gaditana, cabe recordar el artículo publicado en el Diario de Cádiz por nuestro contertulio Rafael Garófano, en el que, voy a resumir, venía a decir que tendría que formarse una especie de bloque constitucional en el Ayuntamiento de Cádiz y desalojar del poder en el Ayuntamiento de Cádiz a un partido como Podemos, que está apoyando lo que ellos llaman el proceso para la consecución de la independencia, para la segregación de Cataluña de España. También Teresa Rodríguez ha publicado, diputada de Podemos por la provincia de Cádiz, ha publicado un artículo en La Vanguardia donde apoya de manera fervorosa el referéndum que pretenden llevar a cabo los partidos independentistas el 1 de octubre y todo este sistema. No sé si empezamos por Rafael, que nos explique también su tesis. Bueno, yo escribí un artículo no porque hiciera falta hablar alguien más sobre Cataluña, que ya hablan muchos y muy bien cada uno con sus criterios, sino por intentar traer el asunto a mi ciudad. Y claro, si yo veo que los líderes de Podemos en Cataluña defienden el derecho a decidir, me pregunto, bueno, ¿y esta gente quiénes son? ¿Estos son unos opinantes? ¿Son unos políticos perroflautas que van por ahí? No, de eso nada. Los líderes de Podemos son líderes de partidos democráticos que tienen una fuerza en la representación democrática que tienen detrás. Es decir, que cuando Pablo Iglesias, por poner el ejemplo en el líder de Podemos, defiende en Madrid o en Cataluña el derecho a decidir, la fuerza de su apoyo político no está en lo que diga, sino en lo que representa. ¿Qué representa? Pues representa un grupo parlamentario importante, es decir, muchos votantes, representa diputados en las comunidades autónomas, es decir, muchos ciudadanos votantes, y representa ciudades donde tiene el gobierno. Vaya, pues una de las pocas que tiene es Cádiz. Luego, la fuerza democrática del líder de Podemos, cuando avala, defiende y apoya el derecho a decidir, una de las bazas es el apoyo que tiene detrás, que le da fuerza y peso específico político, es la ciudad de Cádiz. Bueno, pues en vez de debatir tanto en el Ayuntamiento de Cádiz y poner banderitas de España o tal o cual, lleguen a la conclusión los partidos que están en el Ayuntamiento que, quitando del gobierno municipal a Podemos, están directísimamente debilitando el poder político, la capacidad política de Podemos de apoyo al derecho a decidir. Ese era un poco el esquema de mi artículo. Y yo creo que afortunadamente en Andalucía, de no hace mucho tiempo a esta parte, ya empieza a calar el argumento de nuestros intereses. Nuestros intereses. Es decir, que cuando los políticos hablen, a mí me gustaría muchísimo que los ciudadanos dijeran cuáles son sus intereses,
no el análisis lógico de la racionalidad del discurso. No es la racionalidad o no del discurso con el argumento lógico o la quiebra de la lógica interna del discurso. Eso no sirve para nada, porque los líderes políticos lo que argumentan es no algo racional, sino una racionalización de sus intereses como partido. Lo que hacen es racionalizar sus intereses como organización política para alcanzar sus objetivos. Si eso es así, los ciudadanos tienen que prescindir de esos discursos, que prescindan de esos discursos, que tienen detrás los intereses de partido. Lo que tienen que hacer es qué nos interesa, por ejemplo, a los andaluces, qué nos interesa a los andaluces en este asunto donde todos los catalanes, independientemente de que exista, que ya está muy debilitada, la dialéctica de la clase obrera contra los propietarios de los medios de comunicación, y los catalanes defienden mayoritariamente lo que nos interesa, que nosotros no entremos en las discusiones, sino que nos fijemos muchísimo en lo que nos interesa a los andaluces y a los gaditanos, nuestros intereses. Y si miramos nuestros intereses, veremos que en una España como la actual, o en una España capitidisminuida en población, en economía, en Producto Interior Bruto, en sinergia, en capacidades comerciales, etcétera, en una España que se acercara más a Portugal que a la España actual, zonas como Andalucía tendrían sus intereses muy dañados, muy dañados, y muy fundamentalmente las clases más desfavorecidas. Cuanto más desfavorecidas socialmente y económicamente fuesen las personas, más dañado tendrían sus intereses. Luego esa es la perspectiva que yo creo que hay que tener, la de los intereses de Andalucía y fundamentalmente de las clases más desfavorecidas. Ha sonado un poquito... Sí, no, pero... porque lo llevo fraguando mucho tiempo. Sí, además te lo hemos escuchado... Y es el rechazo al argumentario político. Digo político, no digo ni siquiera de partido, sino de los partidos. Porque dentro de los partidos hay disidencias, y también en las disidencias no son disidencias lógicas ni argumentales, sino de los intereses que buscan conseguir. Tiene su mérito, Rafael, que lo digas en la cuna andaluza, digamos, del sanchismo. Tiene su mérito, te lo digo como lo siento, y cuando lo leí digo, coño, pues lo está diciendo en plena núcleo, ¿no? Porque, a ver, lo que está pasando con el tema catalán del referéndum, yo creo, por un lado, que está siendo muy grave lo que está ocurriendo, muy grave. Los partidos se tienen que retratar y de alguna manera no pueden ponerse de lado o incluso empujar algún partido que pretende ser, digamos, del gobierno de España, como es el caso de Podemos. No puede obviar ni sustraer, digamos, lo que es la soberanía nacional que reside en todos los españoles para poder decidir sobre cuestiones como la catalana. Y para mí el discurso que hizo Pablo Iglesias, creo que fue el lunes, con el Visca Cataluña y Visca el Cataluña y Visca la autodeterminación y la capacidad de decidir, o sea, Visca Cataluña soberana. Soberana, es decir, quitándonos la soberanía al resto de los españoles en un asunto de la trascendencia de lo que está ocurriendo en Cataluña. No olvidemos que aquí hay muchas operaciones cruzadas. Se está hablando de un pacto de Podemos con Esquerra Republicana de Cataluña que va incluso hacia el gobierno, digamos, del Estado, en el que pasaría lógicamente la tercera pata, que sería el Partido Socialista. Sí. Es que esto es muy grave, es muy grave. Y el artículo que hemos conocido esta mañana de Teresa Rodríguez, pues va en esa línea, además con argumentos que yo creo que son de una persona que además ejerce la docencia, ¿no? Y que creo que es filóloga latina, ¿no? Y que se supone que tiene árabe, unos estudios, es decir, hablar de que este periodo, estos ya 40 años que llevamos, en los cuales podremos quejarnos de muchas cosas, pero este país
Este país hizo un esfuerzo tremendo en la transición precisamente para obviar determinados temas que algunos, basándose, digamos, en el uso demagógico de temas como la dictadura, el ruido de sable, para llegar a las conclusiones, digamos, de una constitución que es, digamos, que se muestra en todo el mundo como el signo precisamente del consenso y de la capacidad de llegar al diálogo, y que apoyemos y que apoye mi diputada, porque creo que es diputada por Cádiz, ¿no?, Teresa Rodríguez, sí. mi diputada esté apoyando la locura a la cual están llegando estos señores representantes, digamos, de la política catalana, porque están huyendo de los casos de corrupción catalana, están huyendo, digamos, de su propio autocontrol. Y yo creo que en este sentido apoyo lo que dice Rafael, es decir, que no podemos, como decía hoy también, creo que en un artículo Rosa Díez, decía, que no les den, como diciendo, vamos a ver, es que aquí, como estamos tan cansados de escuchar sobre el tema de los catalanes, parece que el resto de España está viendo, anda, que les den, que se queden con lo suyo. No, es que allí hay gente que no son nacionalistas y que no quieren que lo que está ocurriendo en Cataluña vaya para adelante. Y eso también, yo creo que todos los ciudadanos tenemos que decir, no les pueden dar a los catalanes, tenemos que dar un paso para adelante, y estoy de acuerdo con el planteamiento de Rafael. El tema catalán ya es una saturación de todos los puntos claro. de vista. De todos los puntos de vista. Es que es muy grave, ¿no? Es grave. Es grave y no de ahora. Durará muchos años, Yo creo que la resolución va a estar cerca ya. Y ahora intento explicar por qué. Es que venimos del estatut, es que esto lleva ya 10 años encima de la mesa, ¿vale? Y la impugnación al estatut ha provocado que al final, como corolario, incapacidad política, uno por apretar por sus intereses nacionales catalanes, ¿vale?, que son los catalanes, otros metiendo la cabeza debajo de la tierra esperando que los problemas se solucionen solos, y estamos aquí. Yo creo que es el momento de tender puentes y no crear frente, porque yo creo y estoy convencido que al final yo a la hora de analizar un problema me sitúo desde el punto de vista ideológico, es que no puedo hacerlo de otra manera, y yo creo que esto es una pelea entre diferentes burguesías que se van a poner de acuerdo, y la historia de España lo demuestra. El otro día estuve leyendo por casualidad, dentro de la vorágine esta, al personaje político de Cambó, importante, que llegó a una situación muy de tensión también, y al final se plegó a los intereses de su clase, más que a los políticos, a los intereses económicos de su clase. Hay un artículo de Vicent Navarro donde analiza el voto de los catalanes y él llega a la conclusión de que son las clases populares las que están en contra de la independencia, y son en las clases altas, en Sarriá, en esos barrios de ahí, que incluso ahí es donde más se vota la CUP, dice Vicent Navarro, en público, Lo que pasa es que y es tan locura, sí, ya termino, ¿vale? no. Es tan locura a la hora de enfrentarte, intentar analizar esta situación, cuando tú ves los personajes y los sujetos políticos defendiendo cosas contrarias. Es decir, la CUP, que es extrema izquierda, defendiendo la independencia y olvidando el intelectualismo proletario, La solidaridad, los trabajadores, cosas básicas. Y tú te encuentras ahora un partido de derecha, como es el PP, defendiendo la unidad de España. Es una locura, es una verdadera locura, ¿no? No, yo siempre una postilla, Manolo, un momento. Yo con el tema de Teresa Rodríguez, yo creo que es un dicho sensu estricto, un animal político casi extraordinariamente puro. Es un animal político, porque únicamente ha defendido Andalucía en aquello que le puede perjudicar a ella como líder dentro de la organización de Podemos para ser máxima autoridad del tinglao de Podemos andaluz. En ese momento, como anticapitalista andaluza, ha dicho, un momento, aquí de Andalucía, esto es una cosa que nosotros tenemos que autosolventarlos, pero que mire ahora a la clase trabajadora andaluza, que le mire a los ojos, como ellos dicen, que le mire a los ojos y le diga, no, si ustedes van a estar mucho mejores, si España es más pequeña, social, económicamente, y Cataluña, con su potencial dentro del conjunto, se independiza. Que se lo diga mirándole a los ojos a las clases desfavorecidas de Andalucía. En el artículo dicen que
plantea, que hacía referencia Fernando, es que el nacionalismo lleva mucho de eso, los ricos quieren separarse de los pobres, porque no pertenecen a su gente, son machusma. Y curiosamente lo que aquí resulta muy extraño es que los partidos de izquierda apoyen al movimiento independentista, y eso no viene de ahora, sino que viene de hace tiempo. Se empezó a hacer de una manera más suave, pero terminó siendo de una manera más contundente. Y eso no es solo aquí. En Italia, la independencia del Véneto para separarse de la parte sur de Italia, que no quieren. Hay que soltar la morralla. Por eso no es extraño que en los barrios más pudientes de Barcelona pues se quieran un poco eso. Que al principio les resulta que convivir con gente como la de la CUP, bueno, pero si nos ayudan a echar a los demás, ya luego nosotros lo echaremos a ellos. Pero eso es así. Ahora, en lo de los artículos, Rafael ha dado su opinión sobre el suyo, que yo ahora voy también a dar la mía, pero me gustaría hacer alguna referencia al de Teresa Rodríguez, porque Teresa Rodríguez parte de un criterio, y es el referéndum es la respuesta al daño irreparable que el PP le hizo a Cataluña. Intereses políticos. Y el derecho, a decidir es el instrumento que nos va a permitir volar el régimen del 78, así lo dice en su artículo. Un régimen que dio origen a una constitución que en algunos artículos estaba dictada por la jerarquía militar, y así lo dice. Claro, yo estoy en absoluto y total desacuerdo con ese criterio, con ese fundamento y con eso que ya digo que a mí me llama la atención, y es que los partidos de izquierda, y yo me incluyo, hemos sido bastante benevolentes. No hemos ni existido, Manolo. Hemos sido bastante benevolentes, porque nuestros partidos hermanos en Cataluña, llámese PSUV o el PSC, hace tiempo que estaban ya, diríamos, atacados por el virus nacionalista. Y la parte internacionalista y el silencio de los propios sindicatos defensores de la clase obrera llama la atención. Sobre el artículo de Rafael, a mí me parece, en primer lugar, que la perspectiva desde que aborda el problema efectivamente es novedosa. Viene a plantear que el derecho a decidir es un instrumento que hay que debilitar, y que para debilitarlo hay que, de alguna manera, debilitar a los que lo sostienen. Y en este caso, ¿cómo se debilita a los que lo sostienen? Restándole representación institucional y política en el futuro, ya. Yo ahí donde veo la dificultad es lo siguiente. Claro, ahora empieza, claro. Ahí está la dificultad, grandísima. Claro. Y ahora yo digo, precisamente la fuerza del movimiento independentista en Cataluña se lo ha dado saber dotar de un discurso a una gran mayoría social en Cataluña, a través de entidades como la Asamblea Nacional de Cataluña, el Òmnium Cultural, que han sido los que año a año mostraban, las que año a año mostraban cada 11 de diciembre el músculo y la fortaleza de septiembre, la fortaleza de ese movimiento. Por tanto, ha sido un movimiento, y es todavía, el otro día se vio, un movimiento de masas, Contestar a ese movimiento de masas con un movimiento de rebelión, por hablar de alguna manera, institucional, y además a través de los ayuntamientos, yo le veo una seria dificultad. Ahora bien, a partir del 2 de octubre vamos a seguir existiendo, y entonces habrá que hacer política. La política que se hizo aquí en Andalucía, cuando después de las manifestaciones del 4 de diciembre, 1,5 millones del 77, 1,5 millones de andaluces en las calles, movimiento de masa que dieron origen al 28F, al estatuto, al referéndum que se hace, y que dieron origen a algo muy importante, y es buscar una solución política al problema legal que había planteado el referéndum en Andalucía, que no había salido.
Si nos hubiésemos regido por la misma lógica que se rige hoy el Gobierno de la Nación, y yo digo que de aquí al 1 de octubre no hay más remedio que hacer cumplir con toda la fortaleza que tenga el Estado de Derecho, pero habrá que encontrar una salida política, porque en Andalucía, si no se hubiese encontrado aquella salida política, ¿qué se le hubiese dicho a ese movimiento social que iba detrás de Escuredo como representante de lo que era la autonomía de Andalucía, después de... si eso se hubiese quedado solo en los plenos de ayuntamiento que se hicieron, en los plenos de diputaciones que se hicieron, pero eso no hubiese venido precedido de la movilización que vino entonces, y que no era solo de los partidos, era del movimiento social, aquellas manifestaciones que se hacían y se pedía la amnistía y los estatutos de autonomía. Los partidos también lo hicieron. Los partidos también cada uno por su lado, pero por eso hubo una confluencia. Y ahora están los partidos paralizados. Claro. Y entonces, quiero decir con eso, que en Andalucía también dimos el ejemplo de cómo un problema que era estrictamente legal, pero sin salirnos del marco. No estoy de acuerdo contigo. No, yo no estoy comparando. Lo que estoy el resultado comparando, de Almería, el famoso resultado de Almería. Lo que estoy comparando no es la forma de hacer en un momento y otro. Lo que digo es que sin el componente de masa que tuvo ese movimiento, la salida política que hubo que dar luego y que te situaba al margen de la ley decía que o se obtenía esto, sí, o no se obtenía el estatuto por el 151. Y hubo que buscar una salida política a ese problema. Hubo que hacer una salida política. Y esa salida política, con la presencia de Escuredo, eso fue posible por la confluencia de partidos políticos, sindicatos y asociaciones, etcétera, etcétera. Eso es lo que hoy le falta, y esa es la dificultad que yo veo en el planteamiento que hace Rafael en su artículo, en el que sí, y en Madrid quitas a Carmena. No. Y eso en el ámbito de lo municipal es más difícil de entender que en otro ámbito más allá. La gente le va a costar más trabajo aceptar que tiene que quitar al alcalde de Puerto Real porque es de Podemos y Podemos sostiene un posicionamiento político, que a lo mejor el alcalde de Puerto Real, estoy hablando, a lo mejor no lo mantiene. Pero yo creo que es más difícil. Mira, cuando Manolo, al referirse en el análisis de mi artículo, dice, a partir de ahora vienen las dificultades. Sí. Y digo, toma, yo sabía que lo que yo quería es ponerle un espejito delante de los partidos y decir, primero, te lo han dicho. Y segundo, cuando no hagas nada, todo el mundo puede saber que no haces nada. Es decir, no creyendo que iban a superar las dificultades, sino... Pepe. Sí, yo estaba de acuerdo con Manolo de arriba abajo en su planteamiento, y para aseverar también ese planteamiento, escribí otro día un artículo muy interesante, Javier Pérez Royo, que no es dudoso de nada, y yo creo que el problema catalán hay que escuchar ya a esa base social, que creo que la tesis que dice Manolo, para solucionar el problema. Es una realidad ya que hay ahí. Y ante esa realidad hay que actuar y no hacer una inacción política. Pues con esta intervención de Pepe damos por concluido el Café del Correo del día de hoy. Agradecemos a Rafael Garófano, a Pepe Huisa, a Manolo Gómez de la Torre y a Manolo Pérez Fabra sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.